Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todas y todos los colegas que nos acompañan el día de hoy, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales en la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy estamos de manteles largos, tenemos además de una muy buena conferencia que les presentaremos en un momento, pues es nuestro aniversario, es el aniversario número 20 de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo y queremos celebrarlo con ustedes con un conjunto de actividades académicas y recreativas que van a engalanarnos, un conjunto de profesionales de la educación, expertos, expertas en materia educativa, pero principalmente en los énfasis que corresponden a nuestra maestría. Antes de iniciar la conferencia del día de hoy, que presentaré en un momento, me gustaría saludar a las personas que nos acompañan en la transmisión. En primer lugar, a nuestra coordinadora de la maestría en gestión educativa, la doctora Silvia Elena Sala Soto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias a usted y a todas las personas participantes en esta noche por estar acá, por hacernos el honor de acompañarnos en esta celebración de nuestro 20 aniversario. Espero que todas las actividades que hemos programado sean de mucho provecho para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, doctora. Y nos acompañan un conjunto de profesionales de la educación, estudiantes, egresados, graduados, graduadas de nuestra maestría que se encuentran aquí y más tarde, obviamente, ellos y ellas tendrán interacción con nosotros y con nuestro ponente. Y si nos lo permite, el doctor Ávila, antes de presentarlo como se merece, nos gustaría un poco pasar un video para que todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales y los colegas, las colegas que siguen permanentemente a nuestra maestría, pues sepan cuáles son los orígenes de la misma, ¿verdad? Que sepan de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, por qué estamos aquí y cuál es nuestra razón de ser en particular. Entonces, preparamos un video muy especial para todas y todos. Dando actualización y capacitación a los directores. Y ahí empezamos a generar una discusión en torno a que deberíamos, comunidad académica, fortalecer la preparación de líderes y lideresas en la gestión. Y aquí es donde surge
la posibilidad de incorporar una maestría que planteara no solamente desde la gestión, sino también abocándose a un papel de liderazgo y por supuesto que le diéramos un énfasis en el liderazgo que también hace 20 años empezó a posicionarse como una gran dimensión que ya con investigación rigurosa, con evidencia científica, que señalaba que indudablemente para poder hablar de resultados academicistas rigurosos, se tenía que contar con un plan de estudios que innovara y que fuera en esa línea también apremiante a las necesidades. Entonces, ya no más una maestría que tuviera una línea administrativa, ¿verdad? Porque ya la administración estaba siendo superada por la gestión escolar y por ende, desde una línea más articulada, tendiente a un liderazgo más democrático, más participativo, que pudiera abocar desde lo curricular diferentes cursos, ¿verdad? Que fortalecieran no solamente la gestión, sino al liderazgo. Pues un poco de nuestros orígenes, un poco del origen que da pie a la conformación de nuestra maestría y a la razón de ser de nuestro énfasis tanto en gestión educativa como en liderazgo. Y bueno, una vez que hemos sabido un poco acerca de estos orígenes, ahora sí, sin más, quisiera presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. De nuevo, reitero el saludo a todas las personas, colegas del ámbito educativo que se reúnen en torno a este 20 aniversario de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Y por otra parte, también invitarles a que se sumen a nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Maestría en Gestión Educativa en gestión educativa con énfasis en liderazgo y lo mismo en el YouTube, por favor. Y esta transmisión la van a volver a ver, la van a encontrar un poco más tarde en nuestra red social de YouTube. Ahora sí, quiero dar la bienvenida, tal como se merece, a nuestro invitado especial el día de hoy. Es el doctor Francisco Javier Ávila Varela. El doctor Francisco Javier Ávila Varela, en términos sintéticos, para resumir un poco su carrera de vida, es director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, coordinador de educación a distancia de la Secretaría de Educación de Jalisco, México. Además, fue profesor de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, tanto presencial como virtual, y es diseñador de programas de formación docente y propuestas curriculares innovadoras. También Francisco es especialista en liderazgo escolar, diseño instruccional y calidad educativa, esto en su conjunción con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El doctor Varela es autor y coordinador de publicaciones académicas sobre educación y tecnología. Además, un gran amigo mío, me aprecio mucho de tener su amistad y darle una muy cordial bienvenida. Doctor Francisco, gusto en saludarte y bienvenido. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que hicieron posible este primer encuentro entre dos instituciones que esperemos sigan teniendo un buen vínculo académico. La UNA de Costa Rica, la Universidad Nacional, y pues también agradecerle a todos los docentes y estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco que se van a incorporar a esta charla. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas también a los estudiantes de esta carrera en educación en México, que sabemos que es una gran formadora de docentes, un alma mater que tiene una influencia trascendental en el occidente de México. Y pues bueno, el tema del día de hoy que nos une es el tema de las tecnologías digitales aplicadas al aprendizaje, avances y perspectivas, esto desde la experiencia de la nueva escuela mexicana. La dinámica a trabajar, doctor, si estás de acuerdo, y a todos los colegas que se encuentran con nosotros, sería la siguiente. Tendríamos una exposición de alrededor
de entre 20 y 30 minutos para que puedas exponer el tema tan interesante que nos traes el día de hoy. Y posterior a ello, haremos un espacio para la interacción con las personas que nos acompañan tanto en redes sociales como en esta sala de Zoom, que ya se encuentran varios estudiantes, varias personas estudiantes y graduados. Quiero decirte que en redes sociales ahora mismo ya se encuentran 17 personas y seguramente van a estar subiendo conforme esta conferencia esté tomando vuelo. Entonces, pues somos todos tuyos, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel. Con todo gusto, me gustaría iniciar planteando este tema del vínculo tan estrecho que surge en la actualidad entre educación y tecnología. Es un binomio que, aunque algunos de alguna manera lo rechazan en el ámbito educativo, no con relación a decir que no existe, sino con relación a decir que es nocivo, podemos contemplar que en la vida cotidiana es algo habitual, se ha vuelto parte de nuestra vida el uso de la tecnología. ¿Quién no ingresa a diario a revisar sus correos, sus redes sociales, y más en un contexto como el que acabamos de pasar hace unos años de la pandemia, donde realizábamos videollamadas permanentemente, no importaba la plataforma, ahora es lo más cotidiano del mundo. En este momento estamos en un entorno de videollamada, sobre todo para los niños y adolescentes que tomaban clases a distancia, era lo más normal, al menos acá en el caso de México, ¿no? Es la oportunidad de hacer un estudio o una revisión comparada entre lo que está pasando en México y Costa Rica, y de mi parte me gustaría plantearles qué está pasando acá en nuestro país. En el caso de México, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos señalan que 80 millones de mexicanos tienen esta posibilidad de conectividad a Internet. Entonces, esto representa más del 70% de la población conectada, un rango que consideramos suficiente para hablar de que la mayoría de personas en edad productiva y en edad escolar tienen esta posibilidad. Si me esperan un momento con la diapositiva, muchas gracias. Entonces, querramos o no, en salón de clase siempre vamos a tener esta posibilidad de convivir con la tecnología, con los dispositivos móviles, ya sea en reposo o activo. En el caso de México, se ha vuelto ya una controversia sobre el tema de a qué edad permitirle a los estudiantes, a los alumnos usar dispositivos móviles, en este caso celulares o tabletas. Han hablado de una edad aproximada de 14 años. Hay asociaciones civiles que se dedican a este tema y que están ingresando ya iniciativas en el Congreso local y en el Congreso de otras entidades. De hecho, en la entidad de Querétaro ya prohibió el uso de celulares en las escuelas y está regulado. Llega el estudiante y deposita su teléfono en una bandeja y se lo guardan hasta el final de la jornada escolar. Entonces, me parece un tanto contradictorio que en este entorno en el que estamos conviviendo permanentemente con la tecnología, queramos un salón de clases libre de dispositivos móviles, cuando podemos potencializar por mucho esta tecnología que ya está en las aulas, ¿no? De esta forma, los aparatos, los dispositivos tecnológicos, desde mi punto de vista, han colonizado el mundo educativo, y no solo porque los gobiernos invierten cantidades millonarias para comprar servicios digitales y dispositivos como pantallas, tabletas, laptops, portátiles, etcétera. Quienes dirigen estos espacios
entran en esta contradicción y pocas veces sabemos cómo sacarle provecho a este binomio que realmente puede ser benéfico o potencializar el proceso educativo. Por eso me parece interesante poder reflexionar brevemente en este tema de este binomio, ¿no? Había un tema de planteamiento por parte de Nacho Pinedo, un especialista en este tema tecnológico, que en el momento de la pandemia decía, después de 60 días de confinamiento, el mundo ha acelerado el equivalente a 6 años de digitalización. Y eso nos pasó en el mundo educativo. Docentes que se resistían a utilizar la tecnología, a comunicarse con sus alumnos por ese medio, tuvieron que entrar de manera emergente y ahora están de alguna manera rompiendo esa barrera que se habían puesto ellos mismos sobre el uso de la tecnología. Entonces, para analizar este tema, tenemos muchos referentes, pero yo voy a recurrir, si me ayudan con la siguiente diapositiva, recurrir al Horizon Report. Cada año, esta asociación global emite un reporte sobre las tendencias en educación. Hace un reporte sobre educación superior y otro sobre educación básica. Entre esas tendencias, normalmente en los primeros años que empezaron a sacar el reporte, estaban asociadas a las tecnologías. Y en esta lámina pueden ver cómo hoy en día, a partir de la pandemia y después de varias revisiones, dicen es que no solo lo tecnológico genera tendencia en estos entornos. También tenemos lo social, lo económico, características propias de la educación superior, en este caso, en este análisis del Horizon Report que estoy poniendo a su disposición a manera de resumen, y sobre las políticas en general que afectan también al tema educativo. Por ejemplo, en tema tecnológico, como tendencia se observa la inteligencia artificial, los analytics, Big Data y los nuevos entornos de aprendizaje en lo digital. En lo social vemos una gran demanda hacia el bienestar y la salud mental, pero también hacia esa búsqueda de prácticas de equidad y justicia también en los entornos educativos y un cambio demográfico que va de alguna manera a redefinir el tema global y educativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, tenemos una gran cantidad de mexicanos trabajando en empresas de la India y de empresarios de la India trabajando y también profesionistas de la India trabajando en México, por poner solo un ejemplo. En cuanto a económicas, pues está el mismo costo de la educación superior, hacia dónde se van a dirigir las fuentes de trabajo, que hoy estamos viendo variantes enormes con el crecimiento de las redes sociales, de carreras que no podrían existir si no existiera el mundo digital. Y en el tema económico también va a impactar fuertísimo el cambio climático, ¿no? Que ya viene siendo un eje de trabajo. Y en educación superior tenemos las características propias de la educación, de la población estudiantil, perdón. Nuestros estudiantes van cambiando y de repente los docentes se refieren al pasado para decir que era mejor. Es decir, antes los estudiantes hacían esto, tenían más disposición, eran más resilientes, pero no vemos las características benéficas de los estudiantes actuales, ni nos queremos adaptar necesariamente a sus características. Y ese es un tema que tenemos que trabajar también. La educación alternativa y la educación en línea. Es decir, no solamente la educación formal como la conocemos, hay un gran mundo en ese sentido de
tecnologías, hay un gran mundo de posibilidades donde otros validan mis competencias y donde aprendo sin necesidad de obtener un título. En el mundo que no es necesariamente reconocido como académicamente, ¿no? Y en cuanto a las políticas, pues tenemos una reducción muy fuerte del financiamiento a nivel global. El valor de la educación superior, es decir, ante este surgimiento de alternativas educativas donde no requiero una carrera para sobrevivir, pues entonces el valor de la educación superior está cambiando. Y la polarización política, que no es nada nuevo, pero cada vez se, de alguna manera, exacerba y crece en nuestros entornos sociales. Adelante, por favor. En ese escenario que estamos planteando, lo que yo propongo es 3 categorías de análisis para revisar este binomio educación-tecnología. Por una parte tenemos los dispositivos, es decir, todos los aparatos o el hardware que está disponible no solamente para las instituciones con poder adquisitivo y que pueden tener, no sé, aulas conectadas, pantallas con cámaras inteligentes, no sé, cualquier tipo de recursos o dispositivos o hardware que ayude al docente a facilitar el proceso educativo. Tenemos también una serie de servicios, plataformas, les decimos ahora, desde el correo electrónico es un servicio, hasta, no lo sé, un Canva o cualquier otro servicio, que si bien te ofrecen de manera regulada una parte gratuita y otra parte te la venden, son servicios que están disponibles y que todos podemos hacer uso, ¿no? Cuando empieza este tema de unir la tecnología con la educación, era muy complicado trabajar colaborativamente y hoy es sumamente sencillo a través de plataformas que nos permiten la colaboración a distancia, ¿no? Todos estos elementos, dispositivos y servicios, luego convergen en los métodos o las metodologías que surgen a partir de esos servicios que se presentan. Por ejemplo, algo que surgió muy fuerte a partir de esta posibilidad de trabajar a distancia fue el aula invertida. Es solo un ejemplo, el Flipped Classroom es un ejemplo de cómo la convergencia de estos 2 elementos, dispositivos y servicios, luego le dan vida a un nuevo método en el ámbito educativo. Como este, hay muchos y las tendencias, como dice el Horizon Report, van en este momento dirigidas a la inteligencia artificial, al utilizar los analíticos de datos para el trabajo educativo, para personalizar la educación y generar nuevos entornos. Entonces, con estos elementos, ¿me ayudan con la siguiente? Podemos llegar también a otro análisis. Desde su origen, en el campo educativo existen 3 elementos que históricamente interactúan de manera permanente y son estudiante, docente y contenido. Al poner estos 2 elementos a interactuar, surgen ciertas teorías, métodos, enfoques, y para poder analizarlos a grandes rasgos, yo propondría pensar en los métodos o procesos pedagógicos, andragógicos y eutagógicos. Si nos referimos a la pedagogía o a los pedagógicos, pues esa es la categoría más conocida, ya que todos hemos pasado en algún momento por educación formal en un aula, se apega a una lógica donde el proceso de aprendizaje se construye con una estructura determinada por un programa, acordes al nivel educativo que se cursa, mediado por un docente y en estricto apego al programa. Es decir, el docente dice, no me puedo salir del programa. Existen muchos más elementos y variantes con relación al término o el tema de la pedagogía,
pero lo vamos a utilizar como una categoría para ubicar a todos estos enfoques y teorías que comprenden la educación a partir de este mecanismo curricular. Luego tenemos una evolución hacia los 1970, 1980, donde surge la andragogía. La andragogía como una posibilidad en la que se abre espacio para pensar en la formación de los adultos. Se obedece también a una lógica que se basa en un programa educativo, pero no ve al docente como el que enseña, sino que lo ve más como un acompañamiento, asesorar durante este proceso formativo y confía muchísimo más por la edad y por los procesos en la autogestión por parte del alumno. No se apoya propiamente en la enseñanza, sino en este proceso de mediación. Y este enfoque vive principalmente en la educación superior, aunque siempre existen proyectos experimentales en muchos colegios que imparten estos enfoques educativos en educación básica también. Pero el más relevante que les quería comentar, si me ayudan con la siguiente lámina, es la autagogía. Tal vez es una palabra que muchos no hemos escuchado. Más o menos acuñó el concepto en 2020, perdón, en el año 2000, pero ya pasaron 20, 25 años y aún así sigue siendo poco conocido. Entonces, tenemos que es un enfoque relativamente nuevo para el entorno educativo y que lo que busca es que el alumno construya su propio proceso de aprendizaje. Es más o menos lo que el propio concepto, la propia etimología de la palabra nos lleva, ¿no? Aprendizaje autodeterminado. ¿Y qué tiene que ver todo esto del aprendizaje autodeterminado o autagogía con las tecnologías y la nueva escuela mexicana? Bueno, en la actualidad esta tendencia tecnológica, este binomio que no podemos separar, educación, tecnología, ha generado nuevas formas de aprendizaje que muchos expertos han podido recuperarlo y otros ni siquiera lo han visto o no lo aceptan, ¿no? Cristóbal Cobo, un chileno vigente todavía en el ámbito de la educación por sus aportes, escribe un libro que se llama Aprendizaje Invisible, en el que aborda conceptos de nuevas maneras de aprender como microaprendizaje, wikicurrículo, wikiuniversidad, obviamente Flipped Classroom o aula invertida, EduPunk. Aprendizaje permanente no es algo nuevo, pero el long life learning está retomado en esta visión de aprendizaje invisible. EduPop, aprendizaje ubicuo, educación expandida y aprendizaje incidental o accidental, ¿no? Ese proceso que te lleva a aprender algo nuevo sin quererlo buscar solamente porque te encontraste algo nuevo en la red. Entonces, todos esos procesos que te llevan a comprender de manera diferente la educación nos ayudan a ver cómo la autagogía nos permite visualizar de manera diferente la educación, sobre todo por su interrelación con la tecnología. Podemos redimensionar y transitar una visión 360 de la educación. El enfoque autagógico no se trata de un proceso estático que opera solamente en los muros del aula. El proceso autagógico te lleva a vivir la educación en cualquier espacio. Entonces, en este mundo global, incierto, en constante cambio,
el proceso educativo reclama que los docentes tengan una visión disruptiva de la educación, que se atrevan a experimentar en las fronteras del conocimiento y confíen en la capacidad de sus alumnos, que entiendan que estas nuevas formas de aprendizaje de las generaciones actuales, las mismas que pueden aprender más rápido, de forma más acelerada, y que aprenden más de un videotutorial en YouTube en 5 minutos que de esta clase magistral, por ejemplo, sí es una situación que nos debe llevar a reflexionar como profesionales de la educación para salir un poco del esquema pedagógico y voltear a ver hacia la pedagogía como una posibilidad, una nueva brújula para construir un trayecto formativo que realmente el docente pueda capitalizar en el aprendizaje, en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, el docente no tiene la finalidad de enseñar en esta lógica pedagógica. Tiene un rol de facilitador, de acompañamiento, de promotor, alguien que le ayuda a confrontar al estudiante para generar estos desequilibrios. Y en ese mismo contexto, si me ayudan con la siguiente lámina, yo consideraría que hay un vínculo entre tecnología aplicada a la educación, pedagogía y la nueva escuela mexicana. Para contextualizar un poco a nuestros amigos de Costa Rica, la nueva escuela mexicana se plantea a partir de 2022 como un nuevo modelo educativo en México que trata de retomar las raíces de la educación con el modelo que inició alrededor de 1920 en el caso de México, la Secretaría de Educación, y que trata de decolonizar el proceso educativo. En esa búsqueda, la NEM otorga, o como nosotros le decimos la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, por su acrónimo, le otorga al docente la posibilidad que con base en su contexto y por supuesto las características y necesidades, así como intereses de los estudiantes, la libertad para determinar los contenidos y estrategias más oportunas para facilitar este proceso de aprendizaje, este desarrollo de saberes, para que el centro del proceso educativo realmente sea el estudiante y no lo que dice un programa, para que sea la experiencia y los saberes del docente los que guíen este camino que innove y que sea disruptivo. Es decir, la NEM le pone al docente como un lienzo, confía en el docente, en sus saberes, como si fuera un artista, y tiene en el aula su lienzo en el que puede expresar toda su creatividad como un profesional confiable, en quien deposita el Estado la libertad de determinar qué actividad, qué estrategia, qué enfoque es el idóneo para trabajar con un contenido en un contexto específico. De la misma manera en la que se deposita la confianza en un médico para diagnosticar o determinar el tratamiento de un paciente, de esa misma manera la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, confía en el docente, en sus capacidades para facilitar estos procesos de aprendizaje. De manera que este contexto sociocultural con tecnologías se vuelve un aliado para que el docente incorpore como un maletín de estrategias en los procesos de mediación para poder potencializar nuevos aprendizajes. En ese sentido, yo creo que la educación está en nuestras manos como profesionales de la educación. Al menos en el caso de México, esperaría que los docentes voltearan a ver hacia la nueva escuela mexicana como esta posibilidad, donde ya no depende de un programa y me tengo que apegar a él. Sí hay un marco curricular,
sí hay elementos que debo cuidar, pero me da la libertad para poder trabajar dependiendo de las características del contexto y las necesidades de mis estudiantes, así como sus intereses. De manera que está en nuestras manos este proceso educativo. De nosotros depende retroceder en la historia para recurrir a modelos pedagógicos tradicionales que en ocasiones llevamos como camisa de fuerza, así como el tema colonial y el tema de colonización. Creo que el tema de la pedagogía tradicional se lleva como un modelo ya en el ADN de los docentes y que podemos, a través de la exploración de la pedagogía como posibilidad, dar una vuelta y un giro, voltear a ver otras cosas, ¿no? Y si me permiten, para no excederme del tiempo que me han compartido, me gustaría ir cerrando con las 3 siguientes ideas, que considero que nos ayudarían a redimensionar esta interacción permanente entre el binomio educación, tecnología, cómo evoluciona, y en este caso la nueva escuela mexicana, esta posibilidad que tenemos en nuestro país para redefinir los procesos educativos. El primer planteamiento es que, creo que es una lámina anterior. Ese mero, gracias. Las tecnologías no generan per se la innovación en los procesos educativos. La innovación la aporta la creatividad del docente. Es decir, podemos prescindir de la tecnología, sí. Es decir, un docente, en el caso de nosotros, en la sierra, un docente en el medio rural, sin mucha conectividad, con poco acceso a la tecnología, puede innovar, sí, y lo hacemos y lo hacen. La creatividad del docente es lo que hace la diferencia. El tema es cuando tenemos todos los elementos tecnológicos a la mano y tampoco los utilizamos para innovar. O hacemos lo mismo con la tecnología o simplemente los ignoramos, como en Querétaro y como lo quieren hacer aquí, guardando celulares en unas gavetas. La creatividad del docente no tiene límites, ni se limita a si hay o no tecnología digital. La prueba más clara es lo que hacen todos nuestros docentes a diario en contextos rurales y que de alguna manera fusionan estos elementos y que con tela, con papel, con madera, fusionan esta visión bajo el enfoque STEAM o lo que conocemos como Makerspace y permiten que sus estudiantes desarrollen su creatividad. Existe la posibilidad de potenciar los procesos de aprendizaje combinando la creatividad y la tecnología, pero la magia como tal la hace el docente en su práctica cotidiana. De ahí la invitación a no caer en una rutina, en la rutina de buscar los modelos pedagógicos tradicionales, sino a buscar innovar y ser disruptivos en nuestra práctica docente. ¿Me ayudan con la siguiente? El otro elemento que me gustaría enfatizar es esta característica del enfoque eutagógico como un elemento articulador para visualizar el futuro de la educación. Me gustaría que a partir de esta charla no olviden este concepto, eutagogía, y que se den la posibilidad de explorarlo y profundizar en este enfoque y poderlo comprender como una posibilidad de evolución en el campo educativo, en esta evolución de lo pedagógico, lo andragógico, para llegar a lo eutagógico, y que por lo tanto pueda ser un eje de cambio en su práctica profesional, como docentes, ya sea formando a los formadores o en el aula directamente en educación básica. Obviamente, para el liderazgo educativo también representa una posibilidad de cambio
un nuevo esquema educativo. En el caso de México, si me ayudan con la siguiente lámina, la nueva escuela permite la flexibilidad curricular para que los docentes puedan transitar de un enfoque pedagógico a un enfoque eutagógico. En ese sentido, los docentes tienen la libertad, esta posibilidad de autodeterminar el aprendizaje a partir de las características propias del entorno y darle la posibilidad a los alumnos de que ellos mismos conduzcan su proceso de aprendizaje. Entonces, considero que a partir de esta presentación y con la finalidad de motivar a todos, interesarlos en este tema de la innovación educativa, mi búsqueda era inspirar a tener ideas refrescantes que les permitan derrumbar conceptos anteriores, conceptos formativos que fueron instalando en ese ADN del docente actual y repensar, darnos la posibilidad de repensar la educación para que en este mundo cambiante de crisis sociales, crisis políticas, crisis demográficas, crisis, pandemias y de todo tipo de cambios permanentes, el docente puede ser este agente donde le brinda al estudiante diferentes y nuevas formas de aprender, pero sobre todo se anime a hacer procesos disruptivos en el ámbito educativo. Entonces, no sé cómo ando de tiempo, pero me gustaría cerrar ahí las ideas ante este planteamiento y agradecerles su escucha y atención y quedar atento a cualquier comentario o pregunta al respecto. Pues muy interesante, doctor, la presentación que nos acabas de hacer. Rescataría brevemente tres elementos. En primer lugar, estas tensiones que se viven en torno al ámbito educativo, no solo en México, sino diría yo a nivel global, en las tensiones que siempre hacen confluir a la sociedad con la educación, con el ámbito educativo. Sabemos la complejidad y la gran esperanza que hay en el ámbito educativo, amén de sus complejidades y sus concatenaciones con lo económico, lo estructural, la inercia de los propios sistemas educativos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el punto donde tú planteas a estos tres conceptos relativos a lo pedagógico como una alternativa para no solo seguir pedagogizándonos, sino también, o que dejando que nos enseñen, sino también aprender de manera individual, autónoma, en particular la eutagogía que planteabas como una alternativa. Y por último, planteas esta desmitificación de las tecnologías de la información y la comunicación como un planteamiento esperanzador ante las problemáticas que se pueden encontrar en el ámbito educativo. Entonces, agradecerte por esta intervención y seguramente, y de hecho ya está sucediendo a través tanto de las redes sociales como aquí en este Zoom en el que se encuentran colegas estudiantes, egresados, profesoras, profesores de nuestra maestría, hay ya un conjunto de interacciones. Hay dos temas en particular, que hay dos preguntas que me gustaría juntar, son contextuales y de profundización, si estás de acuerdo, para, digamos, extender un poco el tema y después voy con temas mucho más abiertos, mucho más específicos. Una de las preguntas que se plantean es, al comienzo el expositor habló de temas polémicos sobre la inclusión de las tecnologías y la información en la enseñanza. ¿Cuáles serían esos temas polémicos? Y se junta esto a manera de búsqueda de profundización en una pregunta que nos plantean sobre cuáles son los puntos débiles o no abordados por la nueva escuela mexicana en las reformas educativas, sabiendo y considerando que todas las reformas tienen
puntos ciegos. Entonces, no sé si quieras profundizar, doctor, en esos dos planteamientos. Claro que sí, con todo gusto. Bien, con relación a el tema de la polémica que se genera a partir del uso de la tecnología, tal vez no amplíe la contextualización. Creo que la polémica en general a nivel global es, uno, la brecha digital que se genera entre los que tienen y no acceso a la tecnología. Esa es una realidad, no todos tienen acceso a la tecnología, entonces se genera una brecha digital. ¿Y cómo acortan esa brecha digital? Los gobiernos desde visiones políticas, pues llevando tecnologías, ¿no? En México empezaron a regalar pantallas por ahí en el 2013. Empezaron a regalar tabletas y computadoras. No solo lo ha hecho México, lo han hecho muchos países en esta visión del Banco de la OCDE de poder eh, acortar esta brecha, que si bien es económica, pues hay una inyección ahí global para el apoyo a la tecnología. Entonces, un primer debate se dio sobre la brecha digital que se ha ido acortando y que muy seguramente veremos que en la actualidad, pues los gobiernos no dejan de apostar por este insumo, ¿no? El otro tema que ha surgido en los últimos días, al menos en nuestro país, es, bueno, el alumno ya trae la tecnología y la pregunta es, ¿puede o no la tecnología servir a la escuela y si vale la pena que la lleven o que interactúen con ella en el aula? La queja generalizada de los docentes al no saber canalizar este tipo de tecnologías es que se distraen. Los alumnos se distraen usando los celulares, los chats, etcétera. Entonces, pues el reto es captar la atención. Pero se han acercado otras asociaciones civiles que dicen, no, es que debe de estar prohibido por ley que cualquier niño tenga acceso a las pantallas y este acceso inicial debe ser hasta los 14 años. Entonces, la polémica es, ¿y sí? O sea, ¿cuál es el tema científico con relación a eso? Siempre que haya una buena conducción de los niños, podemos eh, aprovechar este entusiasmo con el que entran las tecnologías. Y dentro de los elementos del Horizon Report que les presenté al principio, no el de este año, no el del año pasado, el de este año no se ha publicado, pero no en el del año pasado, sino hace aproximadamente unos 10 años, el Horizon Report decía que una tendencia global era el BY, Bring Your Own Device. Es decir, esta tendencia de los estudiantes a traer su propio dispositivo a clase y cómo el docente podía potencializar a través del mobile learning, que es otra metodología que surge a partir de la conjunción de esos elementos, ¿no? De los dispositivos y de los servicios. Entonces, el Horizon Report ya advertía que esta era una posibilidad y que la tendencia era a que los alumnos trajeran su propio dispositivo y que el docente aprovechara esto en clase sin necesidad de que el Estado invirtiera más recursos en tecnología para el aula. Pero la polémica viene cuando los países como México dicen, no, 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 eso está mal. Hay que dejar los celulares guardados, los dispositivos guardados y hay que prohibirlo. Y estamos hablando del tema legal porque esto se está discutiendo a nivel Congreso. Entonces, creo que sí es un tema de discusión mayor porque están coartando una posibilidad de apoyo para el docente y los propios docentes no se dan cuenta de este tema, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la polémica.
Y si me permiten, en cuanto a los puntos débiles de la nueva escuela mexicana, considero que el mayor principalmente está en la comprensión del propio docente sobre el enfoque y la finalidad de la nueva escuela mexicana, porque en un proceso donde por 30 años de servicio, 20, 25 o 18, te han dicho que debes de seguir el programa y ahora te dicen, no, tú tienes que construirlo. Te doy algunas pautas, pero tú eres el codiseñador, tú eres el profesional y entonces ya nos metemos en un problema porque los docentes están buscando que sí y entonces recurrimos a lo que está disponible en la red, a lo que dicen los compañeros, pero no tenemos esa tendencia a retomar nuestra formación y a buscar en la teoría, en los círculos realmente de estudio, cómo puedo transitar en esta visión de modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Entonces, creo que ahí está el principal reto que tiene la nueva escuela mexicana en nuestro contexto. No cabe duda que es un reto importante, doctor. Voy a continuar con preguntas mucho más específicas. El profesor Mauricio Ramírez, por redes sociales, nos hace la pregunta. Bueno, primero un comentario. Importante validar cómo influye el liderazgo del docente en los estudiantes para entender y procesar correctamente el aula invertida. En los procesos formativos, bueno, en el aula invertida, en los procesos formativos, la poca motivación, comunicación y comprensión de las etapas formativas tienden a desmotivar al estudiante y frenar el proceso efectivo y correcto del aula invertida. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Francisco? Esa es una pregunta. Después tenemos otros comentarios aquí con los estudiantes que nos acompañan el día de hoy en el Zoom. Hola, muy buenas noches a todos, nos dice Juan Carlos Solano, bienvenido y gracias Juan Carlos por tu comentario. Dice, mi consulta es la siguiente, ¿qué estrategias recomiendan para aprovechar las tecnologías digitales en procesos de aprendizaje con personas adultas mayores y sobrevivientes de alguna situación que afectó su salud, considerando posibles secuelas cognitivas o limitaciones en la retención, perdón, de información? Muchas gracias, Juan Carlos. Y tengo una pregunta más y con esta, si gusta, cerramos esta segunda tanda para después hacer algunas otras. Buenas noches, dice Ana Lidet. Gracias, Ana Lidet, por estar con nosotros. ¿Cómo lograr ese tránsito hacia el enfoque eutagógico, considerando que cualquier cambio genera cierto grado de resistencia desde la experiencia? ¿Qué ha funcionado? Es una tercera pregunta y gracias, perdón por mi trabalenguas de eutagógico, pero es una palabra nueva para mí, un término nuevo. Bien, con gusto trataré de contestar algunas de estas interrogantes. Con relación a aula invertida, creo que si bien tiene sus retos, yo solamente retomaría el nacimiento del aula invertida como el origen y tal vez una posibilidad del cómo podría funcionar, aunque ha tenido sin número de variantes dependiendo del contexto. Aula invertida surge en Estados Unidos con unos docentes de ciencias que que se preguntaban cómo le podían hacer para que sus alumnos que estaban principalmente inmersos en procesos deportivos y se ausentaban por varias semanas de la escuela en competencias deportivas, para que optimizar el poco tiempo que tenían en el aula. Entonces, lo que hicieron estos maestros fue, bueno, les mando todas las indicaciones por correo, les mando todo lo que es teoría, la parte formativa, la información, algunos videos, incluso algunos se grababan y subían y les mandaban por correo porque no existía
esta posibilidad de YouTube y otros canales, y les mandaban su video de clase, es decir, les mandaban la clase por correo, y yo cuando llegaban a la escuela hacían la tarea. Por eso es el tema del aula invertida. La clase en casa, la tarea en la escuela. Entonces, no sé hasta dónde el maestro que nos pregunta tenga este antecedente histórico de cómo funcionaba inicialmente el aula invertida. Después, los franceses, por ejemplo, hicieron todo un proceso súper detallado de la pedagogía invertida, le llamaron ellos, y empezaron a grabar cápsulas de 3 a 4 minutos para enganchar al alumno, y llevaban, o sea, dentro del aula hacían su propio proceso del aula invertida, donde el estudiante construía mapas mentales para comprender el tema que se quería desarrollar. Y estábamos hablando de alumnos desde 6 hasta 12 años. Entonces, dependiendo del nivel educativo, dependiendo de las características del contexto, se puede adaptar el aula invertida, y ya creo que en la medida en que nosotros exploremos estas experiencias en otros países, podemos darles esos toques de variante, ¿no? Con relación a el tema de personas adultas y su problema de retención de la información para trabajar con ellos, me parece que la tecnología justamente es un elemento primordial, ¿no? Tenemos desde la posibilidad de ponerles un prompt en inteligencia artificial y que les esté leyendo la información que queremos que repasen. Por ejemplo, yo se los mando en un link, el que genera la inteligencia artificial del tema que quiero que revisen, una vez filtrado por mí y que creo que está congruente y que se apega a lo que quiero desarrollar, y pues ellos pueden retomar la información permanentemente. Entonces, sí es necesario que visualicemos estas posibilidades que nos ofrece la tecnología, y que no necesariamente busquemos como las posibilidades negativas de cómo le hago, ¿no? Sino de qué tiene la tecnología que me pueda ayudar para facilitar los procesos. Tenemos podcasts, tenemos videos. Una de las metodologías que más me agrada a mí, que combina el uso de la tecnología con la diseño instruccional, es la metodología de las 5E, donde empieza enganchando al alumno. La primera es de enganche, la segunda es de exploración, la tercera E es de explicación, la cuarta E es de, si no me equivoco, está relacionada con la práctica, y la última con la evaluación. Entonces, a través de un proceso cíclico podemos mecanizar esto, meterlo en inteligencia artificial y ayudarnos a facilitar los procesos educativos. Esa es una de muchas opciones que ustedes mismos pueden inventar o innovar, crear, que es esta parte que les comentaba de darnos la oportunidad de visualizar de diferente manera la educación. Y con relación a cómo transitar a la pedagogía y si hay algún tipo de experiencia al respecto, la verdad es que no lo hay. Es un camino muy periférico en la actualidad en educación. Creo que de ahí mi idea de dejarles este reto de que ustedes intenten de alguna manera hacerlo. Creo que lo hay, pero no documentado, es decir, no lo usamos en educación formal. Cuando hay pedagogía y no lo vemos, por ejemplo, cuando una persona aprende a administrar redes sociales y se vuelve social manager de una empresa, pero no porque estudió un curso en la universidad, sino porque solo aprendió
administrar las redes y la mejor forma de optimizar su forma para la difusión, ¿no? Entonces, eso es lo que le llama Cobo aprendizaje invisible, y fue un proceso autodeterminado que esa persona dijo, bueno, yo tengo que aprender esto, ¿no? Y entonces buscó contenido, y entonces buscó material, y solo se fue formando en este camino. Nosotros le llamábamos autodidactas en otro tiempo, ¿no? Y esa es la vía de la autagogía, ¿no? Que cada quien construya su propio camino de aprendizaje, pero la posibilidad que tenemos hoy, les comentaba en el caso de México, es que a través de la nueva escuela mexicana el docente se convierte en esta guía. Pues muy interesante. Y por último, quisiera plantear la pregunta que nos deja aquí en el Zoom Mariela Jiménez, una estudiante de nuestra maestría. ¿Cómo puede un docente dentro de la realidad del sistema público de Costa Rica, en donde muchas veces el currículum es poco flexible, aventurarse en la eutagogía? Por ejemplo, un aprendizaje colaborativo tipo wiki al uso de tecnologías que no están contempladas en dicho currículum o ante lineamientos rígidos que no parecen apoyar la innovación, doctor. Bueno, yo siempre he pensado que tenemos el margen de lo que le llaman los analistas curriculares, los especialistas y los teóricos del currículum oculto, que realmente se desarrolla en las aulas a lo largo de nuestro trabajo docente. Y en ese sentido, les puse ejemplos minis de autagogía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo lo pongo como, vamos a hacer este proyecto y yo te oriento, pero tú me vas a definir desde qué vas a consultar hasta cómo vas a presentar los resultados, ¿no? Y ya desde ahí estamos haciendo minis procesos autagógicos donde el estudiante está determinando en qué camino va a seguir para llegar a determinada meta. Entonces, creo que la metodología por proyectos puede ser un punto de partida, y en la medida en que vayamos rompiendo estos esquemas o que nos vaya funcionando, pues podemos plantearlo también a otros niveles, ¿no? En la medida en que ustedes en estos mini intentos pueden documentarlo, plantearlo en un foro, en un congreso de investigación educativa y decir, mira, eso está funcionando, creemos que puede ser una vía, pues en ese camino, en esa medida, todos podemos aportar, porque incluso en mi institución y en México, pocos conocen esa palabra, ¿no? Entonces, creo que es un tema más de búsqueda personal. Una opción puede ser vivir en carne propia la autagogía, ponerte una meta con relación a aprender algo nuevo sin necesidad de tomar un curso, introducirte a una institución, sino tú determinártelo. Y en ese sentido creo que nos va a dar una guía de cómo podemos trabajarlo con nuestros alumnos en clase. Y creo que este tema del aprendizaje por proyectos, que es un método que se centra en el aprendizaje activo del estudiante, pues puede ser una vía, ¿no? Creo que por ahí lo plantearía. Bueno, pues mucho, seguramente más por compartir, más por decir, ¿verdad? Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad antes de darle la palabra a nuestra coordinadora de la maestría en gestión educativa para que haga un cierre. Pues dejar de, en primer lugar, agradecerte, doctor, por tu valiosa intervención en esta ocasión, felicitarte. Sabemos que actualmente estás ocupando la dirección de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, una institución fundamental del Estado mexicano, formadora de docentes por un centenar de años, más de, ¿cuántos son? 120 años de la Benemérita. 132. 132 años, yo me quedé en 120, mira, pues 132 años, y es una institución francamente fundamental en cuanto a lo que se refiere en la formación docente, y sabemos de su gran influencia e importancia no solo en el occidente de México, sino en todo el país, que sabemos que es una institución de lo más grande y reconocida a nivel
a nivel país, pero también a nivel internacional con las buenas gestiones que se han hecho en los últimos años. Entonces, felicitarte por ese acceso, ese logro. Además, por tu participación en la red de investigación y práctica en liderazgo educativo, donde compartimos proyectos y compartimos visión social y educativa. Y pues bueno, también invitarte, doctora, e invitar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para que se sumen a las demás conferencias que tenemos, ¿verdad? Tenemos, bueno, además de esta muy interesante que tenemos aquí y que todavía no le doy la palabra a la doctora Silvia para que nos dé la despedida, pues quiero antes aprovechar para plantearles todo este programa virtual de la maestría que con mucho gusto preparamos en la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo educativo en su 20 aniversario. Al siguiente programa virtual. Mañana tendremos la participación del doctor Dani Echerry Garcés, un colega cubano que va a estar hablándonos acerca de liderazgo y salud laboral en organizaciones educativas. El miércoles, desafíos de la formación directiva y curricular con la maestra Mari Carmen Toro de la Universidad Nacional Autónoma de México. El jueves 29, el coloquio Relatos, docentes y directivos de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo, con la participación de autoridades y docentes de la misma maestría y también ex coordinadoras que han estado colaborando con nosotros y que son fundacionales en esta institución. Y por último, el viernes que tenemos en las actividades virtuales, el segundo coloquio, experiencias laborales y académicas de graduados, en donde participan algunos de nuestros colegas egresados de esta maestría. Y pues bueno, tenemos temáticas muy variadas, como lo puedes ver. Pues yo te agradezco personalmente, agradezco a todas las personas que han estado siguiéndonos tanto en las redes sociales como en esta aula de Zoom y dejo la palabra, otorgo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Silvia Elena Salas Soto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Miguel. Yo quería aprovechar este espacio para reiterar nuestra invitación a todas las actividades que hemos planificado para esta semana de nuestro aniversario. Sin embargo, el doctor Miguel ya ha hecho alusión a las diferentes actividades. Ustedes son los que realmente le dan lucidez a estos espacios, así es que esperamos que su participación sea muy activa y también esperamos poder vernos el sábado. Muchas gracias al doctor Francisco Ávila por su charla de esta noche, que también ha sido muy pertinente dentro de nuestras temáticas de gestión educativa y liderazgo. Usted nos ha expuesto de una manera muy equilibrada lo que es el uso de las tecnologías, toda esta parte disruptiva, ¿verdad? Y las estrategias colaborativas. Y creo que hace un muy buen énfasis en no abandonar por completo las prácticas analógicas, ¿verdad? Que también son importantes para hacer conexiones neurológicas. Así es que muchas gracias por traernos este espacio de reflexión, ¿verdad? Que nos lleva también a pensar cómo mejorar nuestras prácticas y cómo ejercer liderazgo para que las personas puedan incorporar las nuevas tecnologías de una manera más sólida y fundamentada. Así es que muchas gracias al doctor y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Ha sido un espacio muy agradable.